Bueno, cordial saludo, apreciado tutor. Yo soy Moisés David Payares, esta es mi identificación. Y voy a hablar acerca de las fuentes dependientes. Entonces, las fuentes dependientes son aquellas cuya tensión o corriente es proporcional a la tensión o corriente por alguna rama del circuito. Estas fuentes dependientes son útiles en el modelado de transistores, circuitos integrados o amplificadores operacionales. Aquí en la imagen podemos ver dos tipos de fuentes dependientes: la fuente de tensión dependiente y fuente de corriente dependiente. Hay cuatro tipos dependientes de fuentes dependientes, como la fuente la ejerce una tensión o una corriente de otro elemento. Entonces el circuito integrado, y dado que la fuente puede ser de tensión o corriente, están estos cuatro tipos que vemos aquí: fuente de tensión controlada por tensión, fuente de tensión controlada por corriente, fuente de corriente controlada por tensión y fuente de corriente controlada por corriente. Entonces aquí podemos ver una fuente de tensión controlada por corriente. Aquí vemos la imagen donde nos damos cuenta que aquí el valor mu es la ganancia de tensión en un circuito bidimensional. En cuanto a la fuente de corriente controlada por corriente, aquí vemos el dibujo que lo representa, donde beta es la ganancia de corriente en un circuito adimensional. Y en esta ocasión, en esta imagen vemos la fuente de tensión controlada por corriente, donde P es la resistencia de transferencia o transresistencia. Y por último tenemos a la fuente de corriente controlada por tensión, donde A es la transconductancia. Entonces, un ejemplo donde podemos encontrar este tipo de fuente, aquí lo vemos en este circuito, donde vamos a calcular la potencia suministrada o absorbida por cada elemento en la figura. Entonces ahí vemos una fuente de 20 voltios, dos resistencias, donde la primera resistencia tiene una caída de voltaje de 12 voltios y en la segunda tiene la caída de voltaje de 8 voltios. Adicional tiene una fuente de corriente controlada por tensión de 0.2 amperios. Entonces, para solucionar en el caso de P1, que vendría siendo en la resistencia, en la fuente, la corriente es de 5 amperios, ya que esta sale del terminal positivo. Entonces la potencia suministrada vendría siendo de menos 100 vatios, ya que por la ley de los signos multiplicamos los 20 voltios por menos 5 amperios. Ahí tenemos la fórmula de la potencia. En cuanto a P2, que son las dos resistencias, los flujos de corriente entran en el terminal positivo de elemento en cada caso. Aquí, si tomamos los valores positivos, los 12 voltios, lo multiplicamos por los 5 amperios, nos da 60 vatios. Para P3, los 8 voltios los multiplicamos por los 6 amperios que está en esta malla y nos da 48 vatios. Y para P4, que ya sería la fuente de corriente controlada por tensión, se debe tener en cuenta que la tensión de B8 es igual que la de P3. Entonces para P4 multiplicamos 8 por menos 0.21, menos 0 sí, por 0.2, y multiplicamos a menos 0.2 por 5, que es la corriente. En P4 multiplicamos 8 por menos 0.2 por la corriente, que vendría siendo 5 amperios, y esto nos da 5 vatios. Y la potencia total del circuito es la sumatoria de cada potencia de cada elemento. Entonces ahí podemos hacer la sumatoria con valores negativos y positivos y nos da el total de 0 vatios, como lo podemos aplicar también en la ley de Kirchhoff.